Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Me llamo Marco, soy de Chile y soy uno de los creadores de Latinele, sitio web dedicado a la enseñanza de español como lengua extranjera. Para más información visita nuestro sitio web www.latinele.com. Y este es un video para mostrarte un fragmento de la entrevista que hicimos a la profesora Amalia Contardi. Ella es de California y ha enseñado español en su país, Estados Unidos, hace ya 30 años. Y precisamente viene a compartir su experiencia con nosotros, nos viene a hablar sobre su perspectiva de la situación actual del español en Estados Unidos. Hablamos también sobre el uso de Spanglish y las palabras que han pasado del español hacia el inglés y del inglés hacia el español, y también las proyecciones hacia el futuro. Se estima que en 2060 Estados Unidos será el país con el segundo mayor número de hablantes de español en el mundo. Así que esto está muy interesante y por eso nos interesaba hacer esta entrevista. Les comento además que la profesora Amalia Contardi es locutora radial. Ella tiene dos programas para la estación de radio KBBF, uno que se llama Música Internacional y otro que se llama Voces de Mujeres. Ambos programas están disponibles en español y en inglés, así que si buscas practicar español o inglés puedes escuchar estos programas bilingües que de seguro te ayudarán y que están muy interesantes. Sin más preámbulo, empecemos. Así que Amalia, bueno, primero que todo, preséntate con nuestra audiencia, cuéntanos un poco más sobre ti. Marcos, yo crecí en Los Ángeles, que es una ciudad multicultural, muy diversa, de muchos grupos étnicos. Está ubicado en el sur de California, frontera con México. Así que nos llega muchísima influencia de México. Y hace siglos, mejor dicho, hace décadas, el territorio de Los Ángeles, de California, era territorio de México. Y hasta la fecha hay mucha gente que piensa que México es California y California es México, que no existe la frontera. Sin embargo, tenemos estas fronteras políticas y nuestros hermanos, hermanas siguen pasando, cruzando por la frontera para llegar a California, entre otros estados, Texas, Nuevo México, Arizona, buscando una mejor vida, porque estas personas vienen de países muy pobres, Claro. de Centroamérica, de México, de Guatemala. Entonces llegan a California y nos brindan detalles de sus culturas, sobre todo su lenguaje, el español, las comidas, las artes, su ropa, sus vestimentas, sus historias, todo. Hablemos ahora sobre la situación del español en Estados Unidos. De lo que he investigado en Estados Unidos, sé que en este momento hay aproximadamente 41 millones de hablantes nativos en tu país. También creo que hay 8 millones de estudiantes de personas que estudian español como lengua extranjera en Estados Unidos. Y además que es la tercera lengua más usada en Internet. Pero me interesa precisamente la perspectiva de una profesora de Estados Unidos y cómo ve la enseñanza de español. Cuéntame un poco cómo ves tú la situación del español en Estados Unidos. ¿Hay un interés? ¿Cuáles son los motivos también que la gente se interesa? Hay un renacimiento de la lengua española aquí en Estados Unidos. O sea, anteriormente, hace 2 o 3 décadas, fíjate, Marco, la lengua española fue prohibida en ciertos lugares, en lugares de trabajo, en lugares en los campos, en los restaurantes donde suelen trabajar los latinos, los migrantes de Latinoamérica, y ponían letreros diciendo español prohibido, solamente inglés. Y eso fue en los 80s hasta en los 90s. A partir de 2000 aproximadamente, renació la lengua española y un nuevo aprecio por la lengua española. Y es cuando yo me puse a dar mis clases. Bueno, antes. Entonces, ahora hay escuelas bilingües, hay listas de espera para que los niños, estamos hablando de jóvenes de 5 años a 18 años, hay listas de espera para esas familias que quieren que sus niños sean bilingües. El español es muy, muy popular
Y es un español muy interesante porque tenemos el español de México, pero hoy en día están llegando muchos migrantes de Centroamérica. Entonces, ese español está mezclando con el español de México. Claro. El español de Guatemala se habla con otro acento, otras palabras, otros refranes, expresiones. Tenemos el español de los países caribeños, de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras. Y ahí hablan muy diferente con sus expresiones. Entonces, otra vez, tenemos una mezcla de los diferentes españoles. Pero yo diría que el español de México domina la escena. Bien. Domina la escena. Los estudiantes que quieren aprender el español, bueno, los estudiantes de la prepa, es obligatorio aprender un segundo idioma eso te iba a preguntar. Para entrar a la universidad, para continuar con sus estudios más avanzados, ¿verdad? Entonces, lógicamente van a aprender el español porque se habla mucho el español y saben que es la clave para obtener mejor trabajo, para poder viajar, para poder comunicarse con otras personas. O sea que tienen la posibilidad de elegir quizás otro, pero el español es el preferido normalmente. Así es, así es. Se ofrece el francés, un poquito menos el alemán, un poquito menos el japonés, el árabe, el chino, pero los estudiantes prefieren hablar y aprender y escuchar en español porque estamos rodeados por el español. Más cercano, La música, la comida, todo. Entonces, es lógico y México es nuestro vecino. Y precisamente, bueno, entrando aquí un poco a la influencia del español, ¿notas la influencia en algunas palabras quizás cuando la gente habla? Yo sé, por ejemplo, que en Estados Unidos se utiliza siesta o fiesta. Incluso a veces escucho la expresión, y me llama la atención porque lo escucho en las películas, como mi casa, su casa. Y cuando lo escucho es como, wow, ¿conocen algunas expresiones de español? Bueno, hay muchas expresiones. Hay expresiones que tenemos mayormente de México, o sea, el ándale, órale. Esas son expresiones de los 40, de los 50. Órale es como una afirmación. Tú me dices, Amalia, mañana nos vemos a las 2 de la tarde. Y yo te digo, órale pues. Órale pues, claro. Así es, de acuerdo, hecho. Eso. El ándale. Bueno, Marco, ya me tengo que ir, tengo una cita en una media hora, ya me tengo que ir. Hasta luego, ándale pues. Es como que vayas con Dios, o sea, suerte o algo así, buen día. Es solamente una expresión de despedida. Claro. Y además que son los mexicanismos. Mexicanismos, efectivamente, sí. Además que hay otras palabras que he escuchado, por ejemplo, bueno, patio, que pasó al inglés, ¿no? La palabra patio, cafetería. Hay patio, arena, hay muchos, cañón. Cafetería, pero creo que usted lo pronuncia como cafetería. Igual. Sí, cafetería también, hay un montón. Entonces, cuando yo enseño el español, incluso el inglés, yo uso lo que llamamos cognados. Los sabes cognados. Qué es un cognado. Sí, claro, palabras que suenan similares y también hasta los falsos cognados, que esos son peligrosos. Peligrosos, así es. Entonces, cuando enseño español, es una combinación de palabras como arena o cafetería, o restaurante, que es un cognado, ¿verdad? Sí, Entonces, eso facilita el aprendizaje de español e inglés. Es mi método. Pero hay muchas palabras, hay miles de cognados y yo diría que hay cientos de palabras españolas que han entrado a la lengua inglesa. Bien, entonces tal como cafetería, arena, llama, el animal. La llama, claro. Entre otras. Sí, porque normalmente la influencia es del inglés al español, pero también hay una influencia del español hacia el inglés, así que interesante. Ahora, algo que he observado es la formación del Spanglish. Sí. El Spanglish es la combinación del inglés y el español. Entonces, un ejemplo sería la palabra puchar. Puchar quiere decir empujar.
pero puchar viene de la palabra push en Claro. inglés. Entonces, puedes escuchar el puchar de push, y el char de empujar, el ar al final. Empujar. Ah, qué Puchar, interesante. empujar. Entonces, es una combinación. Otra palabra sería tachar. No me touches, como no me toques. Y es una combinación de tocar con touch en inglés y se ha formado el tachar. Tachar, mira qué interesante. Puchar no lo conocía de vos y tachar, bueno, al menos acá en Chile, tachar es cuando tú borras una parte como cross it out. Eso es tachar No, eso es tachar con A. con A. Ah, ya, en inglés es Ajá. como como tachar. Oh, wow. Tachar es el A. O sea, no es una palabra por escrito, solamente es Claro, el sonido de el sonido. A. A. No es Ah, tachar, no es techar, no es tichar, ni tuchar, es comprendo. tachar, que Tachar. viene del sonido touch, que Touch, es la palabra correcto. para tocar. Entonces, por escrito, no tengo idea cómo escribir esa palabra, porque no existe la palabra, es una palabra inventada. Y hay Interesante. miles de palabras. Y otra forma de usar el Spanglish es decir unas palabras en español y otras palabras en inglés en la misma frase, Ya, esa dentro es... de la misma frase. Y la gente de la frontera, Ujú, México, California, o México, Texas, México, ujú. Arizona, hablan mucho así. Por ejemplo, por ejemplo, voy a la supermarket para to buy eggs. O sea, estoy combinando los dos Los idiomas. dos. Y tengo varios amigos que hablan así, no es correcto. Y en una escuela totalmente prohibido porque no es uso correcto ni de un idioma ni del otro, pero es Claro. muy común en Texas sobre todo. Se usa mucho el Spanglish y el tejano. Hay un Tex-Mex, que es otro Tex-Mex. idioma. Tex-Mex, que es como Spanglish, pero es su Es versión. es su versión probablemente. Y para mí, por ejemplo, el inglés de Texas tiene unas características, una pronunciación más sureña de Estados Unidos que para mí es un poco más difícil entender normalmente cuando escucho inglés. Entonces ya me imagino un poco la combinación. Y al, Howdy, y al howdy. final al final de cuentas, terminas con una confusión tremenda, tremenda, El tremenda. Spanglish. Pero debo decir que ahí eso muestra también que la lengua está viva también y constantemente adquiriendo cosas, especialmente cuando hay contacto entre lenguas. Así que es parte de Así es. un Así es. proceso. Yo preveo que el español Ujú, otra vez va a cambiar porque tenemos tantos migrantes de Centroamérica ujú, que nunca hemos tenido. mm, Siempre hemos tenido migrantes de México, ujú. eso de por vida. Claro. Pero en las últimas 2 décadas y Ujú, sobre todo en los últimos 5 años, ujú, y wow. este año en particular, 2019, 2020, Ujú, han llegado mucho migrante por, bueno, razones económicas, por razones de la violencia, de razones de sí, pandillas, ¿verdad? claro. Entonces están llegando mucho migrante de 3 países principales, Ujú, de Honduras, El Salvador y Guatemala. ujú, Algunos de Nicaragua, pero no tantos. ujú, Entonces llegan y ahí están en la frontera. O sea, antes de la pandemia claro. estaban entrando a los Estados Unidos Ujú, con o sin papeles, con o sin documentos. ujú, Ahora con la pandemia, la frontera está cerrada, claro. pero yo creo que van a encontrar su forma para entrar. Para entrar. Entonces, con estos migrantes de Ujú, Centroamérica, otra vez el español va a cambiar por sí, la influencia Centroamérica. Pero claro. eso es por venir. Va a ser muy interesante otra evolución de la lengua española. Claro, correcto, sí, sí. De hecho, ahí mencionaste algo muy interesante sobre el futuro ya del español, porque he leído datos que dicen que en 2060 Estados Unidos va a ser el segundo país de habla hispana, básicamente, después de México. Así que de poco Correcto. también ha ido creciendo la población que habla español y el futuro se ve como fuerte también. Ujú, Para mí es divino y ojalá los gringos ujú. al final
aprendan el español porque han sido muy tercos, muy nacionalistas, muy patriotistas, que no quieren aprender un segundo idioma. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir novedades cuando haya nuevo material disponible. Te comento además que la entrevista completa con la profesora Amalia Contardi va a estar en nuestro podcast Latinele a partir del 31 de agosto, disponible en las mayores plataformas de podcast. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto, chao.